Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta reunión científico-técnico sobre la importancia del licenciado en Economía en el desarrollo de los acuerdos preventivos, concursos y quiebras. Mi nombre es Hernán Hirsch, soy licenciado en Economía y actualmente me desempeño como vicepresidente de la Comisión de Actuación Profesional de Licenciados en Economía del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. En esta reunión, de lo que vamos a hablar es sobre la importancia del economista en el desarrollo de los acuerdos preventivos, concursos y quiebras, haciendo foco especialmente en 3 temas, para lo cual contamos y desde ya agradecemos la participación de nuestros 3 distinguidísimos disertantes. El primer tema, que estará a cargo de la doctora Victoria Ambrosini, está referido a la Ley de Concursos y Quiebras, donde nos va a explicar en qué consiste, cómo se llega a esta instancia, quiénes son los actores intervinientes, los pasos procesales y el plan de pago propuesto por el deudor. El segundo tema lo va a exponer el doctor licenciado Alejandro Kaplan, quien es egresado de la Universidad de Belgrano y quien actualmente es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Él nos va a hablar sobre la propuesta de modificación a la ley, sus argumentos y los beneficios de la intervención del economista en esta ley. Y por último, la tercera parte va a estar a cargo del doctor licenciado Leonardo Scalise, quien nos va a hablar y nos va a exponer la propuesta en sí, en forma particular, artículo por artículo. Como les señalaba, contamos con 3 distinguidos expositores. La primera expositora es la doctora abogada Victoria Ambrosini, quien como juez nos va a explicar y nos va a dar un pantallazo sobre la ley de concursos y quiebras, nos va a brindar un pantallazo en términos generales, para que después, sobre ese pantallazo y sobre esas ideas generales, nosotros, tanto el doctor Kaplan como el doctor Scalise, nos presenten lo que es la propuesta que vamos a hacer sobre modificación a esta ley. La doctora abogada Victoria Ambrosini es egresada de la UBA en 1995, con especialidad en Derecho Concursal. En su actividad laboral siempre la ejerció desde 1996 hasta 2014, ligado a concursos, quiebras y sociedades, a todos esos procesos. A partir del 2014 fue nombrada juez a cargo del Juzgado de Quiebras y Sociedades de la segunda nominación del Distrito Judicial Centro de la provincia de Salta. Y la doctora Ambrosini también enseña en la Universidad de Salta y en la Escuela de Magistratura de la misma provincia. Hechas las presentaciones, los dejo en manos de la doctora Victoria Ambrosini. Buenos días a todos. Como dijo el presentador, me encuentro a cargo del Juzgado de Quiebras número 2 de la provincia de Salta. En Salta tenemos un fuero específico, que es Concursos, Quiebras y Sociedades, creado en el año 2001, donde nos asignaron una competencia puntual para entender en todos los procesos universales referidos a las situaciones de insolvencia, como son los concursos preventivos y las quiebras, como también en todas las situaciones que por leyes especiales prevé la aplicación de la ley de quiebras. Ahora voy a compartir un PowerPoint con un resumen de mi exposición. La ley 24.522, con todas las modificatorias que aparecen en la pantalla, es la ley que regula estos procesos a los que voy a hacer referencia. Para iniciar mi exposición me parece importante partir desde lo jurídico de una noción básica de lo que es el patrimonio, que según Vélez Sarsfield ya en el Código Civil anterior lo definió como un atributo de la persona, y es el conjunto de bienes que tiene una persona.
este patrimonio al que acabo de hacer referencia es la prenda común de los acreedores. Es decir, los acreedores van a cobrar sus créditos afectando ese patrimonio. Esa afectación puede ser en forma individual o puede ser en forma colectiva. Cuando me refiero a afectación individual, o sea que los acreedores van a cobrar sus créditos afectando un bien del patrimonio del deudor, es lo que llamamos habitualmente los juicios ejecutivos. Ahora bien, cuando esa afectación se produce en forma general, o sea que va a afectar a todos los bienes de todo el patrimonio, es atacado todo el patrimonio de un deudor, es una ejecución colectiva, y acá ya estamos frente a estos procesos universales de concursos preventivos y quiebra, a los cuales me voy a referir. ¿Cuál es la finalidad económica del patrimonio? La finalidad económica del patrimonio es activa como elemento indispensable de la explotación empresaria, o pasiva como un requisito ineludible para la contratación empresarial, y la garantía de los acreedores. El derecho concursal se preocupa por tutelar estos créditos, va a ser el objeto del derecho concursal. El crédito es el elemento esencial en la economía moderna y se basa en la confianza. Si esta confianza se pierde, se paraliza el crédito, y acá entramos frente al fenómeno de la insolvencia que nos preocupa y que es el objeto de estudio de toda esta legislación. La empresa preocupa al derecho concursal por múltiples intereses que protege. Y el derecho concursal es un derecho específico que ahora lo voy a encuadrar dentro de la normativa, que va a proteger y va a equilibrar el respeto y el cuidado de todos los derechos que se encuentran en juego. Este derecho concursal se incluye dentro del derecho patrimonial, pero a su vez, dentro del derecho patrimonial, es el que específicamente regula las situaciones de insolvencia. Constituye una rama autónoma del derecho que comprende un mix de derecho de fondo y de forma, de proceso y sustancial, decimos los abogados. Desde el punto de vista legislativo, la ley concursal es excepcional, porque es aplicable estrictamente a los supuestos de insolvencia patrimonial. Es imperativa la ley concursal, es de orden público. ¿Esto qué significa? Que sus normas no pueden ser dejadas de lado por los particulares. Una vez que una persona humana o una persona jurídica se somete al régimen de la ley concursal, sea por un proceso de concurso preventivo, por un acuerdo preventivo extrajudicial, o porque se le ha declarado la quiebra, no puede haber acuerdo de particulares que dejen sin efecto alguna de estas normas. Estas normas son de aplicación obligatoria. Es sustancial y es procesal porque regula el proceso de fondo, regula todo el proceso de concurso preventivo de quiebra, estableciendo sus propias normas procesales. Solamente a falta de disposición expresa que regule alguna situación especial, se aplica la ley procesal local. Es decir, si el proceso está regulado por las normas procesales de la ley concursal, se aplican esas. A falta de una norma expresa, se va al Código de Procedimientos local. Por todo lo que dije hasta ahora, es una disciplina que importa y se interrelaciona con la economía. Las causas de la crisis de insolvencia patrimonial pueden ser miles, pueden ser internas, pueden ser externas, pueden ser contemporáneas, pueden ser preexistentes. Ahora nos encontramos frente a una situación donde probablemente de ahora en adelante la causa más frecuente de insolvencia, o una de las que se va a empezar a invocar como de cesación de pagos, va a ser el aislamiento, la situación de asco, de disco que estuvimos viviendo, porque todas las empresas o personas humanas con actividad comercial que estuvieron con su actividad paralizada por estas circunstancias, seguramente esa sería una de las causas externas a las que hago referencia. Cuando digo interna, me estoy refiriendo a alguna decisión de endeudamiento por ahí inapropiada que lleva a una situación de insolvencia o de cesación de pagos. Puede ser actual o puede ser preexistente, no importa. Lo que importa para que
entrar a estos procesos es que exista la situación de insolvencia y que esa sea explicada al juez del concurso. En los procesos que regulan la insolvencia y a los que me estoy refiriendo, hay un conjunto de intereses que tienen que ser protegidos. A modo de ejemplificativo, como aparece en la pantalla, tenemos el interés de los trabajadores. El interés de los trabajadores se resume en, obviamente, cobrar el crédito laboral que se les adeuda y en mantener su fuente de trabajo. No solo eso, también tenemos el interés de los clientes, el interés de los proveedores, el interés del mercado, intereses fiscales, porque los organismos recaudadores de impuestos siempre son acreedores en los procesos de insolvencia, sea la Dirección General de Renta, sea la AFIP, a nivel municipal, provincial o nacional, siempre hay intereses fiscales en juego. También demográficos o poblacionales, porque afectan a diferentes rubros y a la economía en general. Los distintos intereses afectados por esta insolvencia y las graves repercusiones hacen que resulte de mucha importancia esta legislación, porque no solo va a posibilitar la protección de la empresa, el mantenimiento de las fuentes de trabajo, sino también va a cuidar la dignidad del deudor, que es una persona que a raíz de esta situación tiene que salir adelante, si en el proceso liquidativo o en el proceso preventivo, para su posterior reinserción en la sociedad, a nivel personal o económica empresarial. Ahora les voy a hacer un paneo lo más claro posible de la diferencia entre el concurso preventivo y la quiebra y los pasos procesales, ya que estamos frente a dos procesos diferentes. La primera diferencia sustancial que les voy a explicar es que en el concurso preventivo, que incluye el APE, el Acuerdo Preventivo Extrajudicial, se trata de un remedio frente a la crisis que no incluye la liquidación de los bienes del deudor. Esa es la gran diferencia con la quiebra. La quiebra es un proceso liquidativo por excelencia. El concurso preventivo, que incluye, como les dije, el acuerdo preventivo extrajudicial, se trata de un remedio frente a la insolvencia o el estado de cesación de pagos, un remedio para que el deudor adopte a tiempo un procedimiento que le da la ley para que el deudor pueda salir adelante frente a esa situación de insolvencia sin llegar a la liquidación de sus bienes, o sea, para evitar la quiebra. En el concurso preventivo, o APE, como les digo, todo lo que les digo para el concurso preventivo, estos principios generales se aplican para el APE, el deudor conserva la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico. Solo para los actos de disposición o para los que excedan el giro ordinario de su administración, va a requerir la pertinente autorización judicial. El concurso preventivo tiene dos etapas fundamentales. El periodo informativo, que es cuando los acreedores hacen la insinuación de sus créditos al síndico, el síndico va a presentar un informe al juez y el juez va a dictar la resolución verificatoria. Ese es el periodo informativo. En esa resolución verificatoria, el juez va a concluir cuál es el pasivo real que tiene el deudor. A partir de ahí, en términos genéricos, ¿no? Porque esto es mucho más específico, pero para no explayarme demasiado, se abre un periodo de exclusividad. En ese periodo de exclusividad, que según la ley debe durar 90 días con posibilidad a que se amplíe 30 días más, el deudor va a hacer una propuesta de acuerdo preventivo a sus acreedores. Esa propuesta de acuerdo preventivo es muy importante porque es donde el deudor le va a proponer a los acreedores la forma en que va a pagar ese pasivo que el juez resolvió que debe, o sea, cuánto debe, de qué manera lo va a cancelar. Puede ofrecer quita, espera, ambas. Bueno, la ley le da varias posibilidades para formular su propuesta de acuerdo. Para que este acuerdo preventivo el juez lo pueda homologar, el deudor tiene que alcanzar las mayorías legales. La ley establece un régimen de doble mayoría para que se pueda homologar este acuerdo preventivo.
Esta doble mayoría es la mitad más uno de acreedores, que la ley le llama mayoría absoluta, pero para ser clara vamos a tomar esa resolución verificatoria, que es lo que el juez dijo, la resolución del artículo 36, que el deudor debe, tiene un número que son todos los créditos verificados o declarados admisibles. Respecto de esa resolución del 36, que va a ser la base para el cómputo de las mayorías, el deudor debe alcanzar la mitad más uno, que es la mayoría absoluta, y esa mitad más uno de acreedores que le prestan conformidad debe representar los 2/3 del capital verificado o declarado admisible. Una vez que el deudor alcanzó esa mayoría respecto de la propuesta de acuerdo presentado, el juez lo va a homologar y se produce la novación, que es el efecto jurídico más importante del acuerdo preventivo homologado, que es la novación de esos créditos. O sea, que el deudor sometido a un proceso de concurso preventivo no va a deber lo que debía antes del concurso, sino que va a deber este nuevo acuerdo. Por eso se produce este efecto novatorio tan importante. Ahora bien, como les dije al comienzo de la diferenciación entre el concurso preventivo y la quiebra es un proceso liquidativo por excelencia, donde se venden, se rematan, se liquidan por distintas formas que prevé la ley todos los bienes del deudor para satisfacer los créditos verificados. ¿Cómo llegamos a la quiebra? La quiebra tiene dos grandes diferencias. Puede ser una quiebra directa o una quiebra indirecta. Si tuvimos la tramitación de un concurso preventivo anterior que devino en quiebra, vamos a estar frente a una quiebra indirecta. Y esto puede pasar fundamentalmente por dos circunstancias. O porque el deudor no alcanzó las mayorías, las conformidades a las cuales hice referencia precedentemente, en el supuesto de no alcanzarlas se le declara la quiebra, o también puede suceder que habiendo alcanzado las mayorías y habiendo homologado el juez el acuerdo preventivo, en el transcurso del cumplimiento el deudor no pueda cumplir. Supongamos, si hizo un acuerdo ofreciendo pagar un 50% en 5 cuotas anuales, y ese acuerdo se homologó, puede pasar que llegada la segunda cuota, el deudor no dé cumplimiento, no tenga posibilidades o hayan sucedido alguna situación extraordinaria que le impida dar cumplimiento y algún acreedor le pida la quiebra por incumplimiento, bueno, ahí se le va a decretar. Y ahí estaríamos en presencia de la quiebra indirecta. También la quiebra se le puede declarar al deudor en forma directa, y acá es cuando el propio deudor solicita su quiebra o se la pide un acreedor directamente. No voy a entrar en este trámite, está expresamente previsto por la ley, es muy sencillo, y estos son los supuestos de quiebra directa. Ahora bien, como les dije antes, estamos frente a un proceso liquidativo donde tiene el mismo periodo informativo, que los acreedores se van a presentar a insinuar sus créditos, pero la diferencia con el concurso, que acá no va a haber una propuesta por homologar, o el juez va a autorizar la continuación de la explotación a los fines de la cancelación del pasivo, o si no autoriza la continuación de la explotación, directamente va a rematar los bienes del deudor y se van a abonar los créditos con el producido de esos bienes. Siempre, digamos, frente a la liquidación, los créditos se van a abonar de acuerdo a los privilegios que establece por la ley, que también hay un capítulo que la ley establece expresamente quién va a cobrar primero, una vez solventados los gastos de justicia, por supuesto. ¿Cómo termina esta quiebra? Porque ya el concurso vimos que termina con la homologación y con el cumplimiento de un acuerdo homologado por el juez. La quiebra primero se clausura. Tiene dos formas de clausurarse, o por falta de activo o por distribución final. Falta de activo significa que de la liquidación de los bienes del deudor o del producido de los mismos no alcanza el dinero que se juntó ni siquiera para pagar los gastos. Los gastos, les reitero, son los honorarios, la tasa de justicia y el pago del boletín oficial y algún otro impuesto que cada jurisdicción tiene. O también se clausura por distribución final. ¿Esto qué significa? Que con el producido se pagaron los gastos,
y se pagó algo o parte a los acreedores, pero no alcanza para pagar todo. Este es el estadio donde se clausura la quiebra. Ahora bien, después viene la conclusión, y este sí es el modo determinado. Cuando se clausuró la quiebra por falta de activo o por distribución final, el expediente cesa el procedimiento, pero se mantienen los efectos de la quiebra por 2 años. Si dentro de esos 2 años no ingresa ningún bien al activo del fallido, o sea, del deudor, ahí sí se clausura. La diferencia, que no les aclaré antes, entre clausura y conclusión, es que la clausura cesa el procedimiento, pero se mantienen los efectos por 2 años de la quiebra. Esto significa, se mantiene la inhibición general de bienes, básicamente, y en la conclusión sí estamos frente a la extinción del estado falencial, o sea, es la terminación, la conclusión definitiva del proceso. Entonces, vuelvo a la conclusión. Si pasado 2 años de clausurado por falta de activo o distribución final, no ingresaron bienes al patrimonio del deudor, se concluye. También puede concluir por avenimiento, que está expresamente previsto por la ley, que es cuando el fallido presenta al juez la conformidad por unanimidad de los acreedores del levantamiento de su crédito, por pago total, que es cuando se liquidaron los bienes y alcanzó para pagar todos los créditos, o por conversión, que es otra figura que está en la ley, que prevé que declarada la quiebra, el deudor tiene un plazo en el cual puede convertir esa quiebra a concurso preventivo. Bueno, esto en términos generales es el temario que se me pidió, espero haber sido clara y de utilidad, siempre a disposición para lo que necesite el Consejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ambrosini. Muy clara la exposición, muy precisa en los puntos y muy valiosos sus comentarios. Seguidamente, nuestro segundo expositor es el doctor licenciado Alejandro Diego Kaplan, quien es egresado de la Universidad de Belgrano y quien es actualmente profesor de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Belgrano, siendo adjunto de la Cátedra Microeconomía, profesor a cargo de la Cátedra de Finanzas Públicas y profesor a cargo de la Cátedra Estado, Poder y Gobierno. Actualmente el doctor Kaplan es también secretario de la Comisión de Actuación Profesional de Licenciados en Economía y titular de la consultora Salpa Sociedad Anónima. Previamente fue gerente de Administración y Finanzas de la farmacia UOM, brand manager de VAP Records y subgerente de estudios económicos de IVAS Asifi. Él nos va a hablar del segundo tema de nuestra reunión, que es sobre la propuesta de modificación a la ley, sus argumentos y los beneficios de la intervención del economista en estos procesos. Entonces, los dejo en manos del doctor Kaplan. Buenas tardes o buenos días. Muchas gracias, Hernán, por tu presentación. Quiero, ante todo, agradecer al Consejo Profesional, a las autoridades y a las autoridades y miembros de la Comisión de Actuación Profesional de Licenciados en Economía por la organización de este evento y la oportunidad de exponer en él. Me toca a mí justificar el porqué de la intervención de un economista en el proceso de concursos y quiebras. Vamos a ver primero, vamos a ir pasando un PowerPoint. Cuando estamos en presencia de, para decirlo de modo resumido, de un concurso o una quiebra, pueden ocurrir dos cosas. Que haya un acuerdo, ¿sí?, con los acreedores, o que finalmente se llegue a una quiebra. Este acuerdo, a mí se me ocurre pensarlo como un proceso de reestructuración de deudas. Cuando uno habla de un proceso de reestructuración de deudas,
suele pensarlo en un estado, en un país. Bueno, nosotros acá en nuestro país estamos acostumbrados a pasar por ese tipo de procesos, y cuando es a ese nivel, nadie duda de la intervención de un licenciado en economía, porque surge, pareciera ser claramente, que debe estar en cabeza del ministro de Economía, del equipo de economistas, el lograr ese acuerdo. Ese tipo de procesos de reestructuración de deuda, normalmente, que incluye quitas, plazos, planes que tratan de explicar cómo se van a generar los fondos para poder honrar esas deudas que tiene el país con respecto a sus acreedores. Bueno, esto no es muy diferente a lo que ocurre en el sector privado. Entonces, ese proceso de reestructuración de deudas puede asimilarse muy fácilmente, porque lo es, a un proyecto. Y todo ese proyecto debe ser evaluado en cuanto a su posibilidad de concreción, en cuanto a la factibilidad de ser llevado adelante, y justamente somos los economistas, yo diría, los que estamos mejor capacitados para llevarlo adelante. Este proyecto, esta evaluación de estos proyectos, actualmente se encuentra regulado por la resolución técnica de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, a través de la resolución técnica 50, que le da al economista la incumbencia exclusiva en cuanto a la evaluación de proyectos de inversión o de proyectos en general. ¿Cuál es la idea dentro de la intervención de un economista dentro de un concurso de acreedores? Es ver la factibilidad, analizar si la propuesta que se está haciendo tiene la posibilidad de dar cierta certidumbre de que pueda ser cumplida. Ahora bien, una propuesta involucra tanto fondos públicos como privados. Y yo puse entre paréntesis multiplicados. ¿Por qué? Porque normalmente se suele pensar que el deudor, en cuanto a fondos públicos, debe lo primero que uno piensa que debe al fisco, impuestos y cargas sociales. Pero los fondos públicos van más allá de eso. Piensen que un emprendimiento económico involucra, si tiene acreedores privados, por ejemplo, que esos acreedores le han, entregado mercaderías y que no han sido pagados. Esto es lo que se conoce como, dentro del capital de trabajo, como el apalancamiento que va llevando una empresa con respecto al capital de terceros. Ahora, esos terceros también han pedido a lo mejor préstamos a bancos, el mismo deudor puede tener préstamos bancarios que debe, con lo cual, dentro de lo que es toda la cadena de la actividad económica, si está teniendo fondos que obtuvo de terceros, y esos terceros a su vez también pueden estar con créditos bancarios, estamos hablando siempre ya de fondos del público, de fondos que son públicos. Porque los bancos, como todos sabemos, se fondean con fondos del público y hay garantía de los depósitos. Bueno, no me quiero extender al respecto. Por otro lado, sabemos que un proyecto se desarrolla en un entorno micro y macroeconómico. El proyecto está inserto dentro de un país, una región, un sector, una industria. Y podemos pensar que, digamos, que la actividad que tiene que continuar el deudor tiene que ser factible, viable, porque ¿qué se suele pensar? Se dice, bueno, a ver,
se hace un plan de pagos y ahí se presenta un presupuesto, un proyecto, que generalmente se toma en cuenta las ventas proyectadas, pero a nivel micro. Muchas veces, yo me atrevería a decir, no se consideran todas las implicancias, porque pensemos en una empresa fabril, por ejemplo. Una empresa fabril necesita poder coordinar un plan de producción. No es que una empresa fabril aprieta un botón y tiene la producción mañana. Una empresa fabril requiere de un plan de producción, tiene que tener la posibilidad de conseguir sus insumos a tiempo, tiene que, coordinar aspectos que son financieros con aspectos de la producción. ¿Y quién mejor que un licenciado en economía para optimizar lo que es los planes de producción con la capacidad económica financiera que tiene una empresa o un proyecto? Ahora bien, tenemos también dentro de este tipo de procedimientos aspectos sociales, que son las externalidades que puedan surgir de continuar con la actividad de la empresa. Tenemos también la necesidad imperiosa de tratar de mantener el empleo y también de darle a la economía de un dinamismo. ¿Por qué? Porque este dictamen que estamos proponiendo hoy no solamente va a reducir la incertidumbre, sino que puede ayudar al juez a tomar una decisión que sea, perdonen por el lenguaje coloquial, de no dilatar lo inevitable, que podría ser la quiebra. ¿Por qué digo esto? Porque cuanto antes se resuelva del mejor modo posible y con realismo la situación del deudor, más pronto va a poder volver a la actividad económica. Hay muchos países en donde para darle dinamismo a la economía, el fallido, el quebrado, puede volver rápidamente a la actividad económica. Esto no cabe duda que es beneficioso para la economía. Ahora bien, ¿quién regula las funciones del licenciado en economía? Está regulada por la ley 20.488, que no me voy a extender ahora en todos sus aspectos, pero que deja claramente establecido que es incumbencia del licenciado en economía la evaluación de este tipo de proyectos, y esto está afirmado también ahora con 2 resoluciones técnicas de la Federación de Consejos Profesionales, como venía señalando anteriormente. Estas son la resolución técnica 50 sobre evaluación de proyectos de inversión y la de estimación de la demanda. A esto hay que sumarle elementos de econometría, porque como señalaba anteriormente, una empresa en marcha tiene que poder, compatibilizar lo que son sus posibilidades económico-financieras de continuar con su actividad, con sus planes de producción y ventas. Y vuelvo a decirlo una vez más, los licenciados en economía somos optimizadores natos y somos los que tenemos la formación profesional para poder llevar adelante esta tarea. Muy bien. Nosotros estamos proponiendo un dictamen de economista validando los supuestos e hipótesis de los planes de pagos que propone el deudor. ¿Por qué decimos que el dictamen debe ser no vinculante? Porque nosotros no somos jueces. Son los jueces los que deben determinar
esta situación. Nosotros proponemos esta herramienta auxiliar para facilitarle al juez la toma de decisiones, acotar la incertidumbre y llevar la situación del deudor y de todos los acreedores que tiene este concurso a la mejor solución a nivel individual y global. Bueno, con esto finalizo la explicación, la participación, porque no me quiero extender mucho más, para darle lugar al siguiente expositor, y bueno, agradezco su atención y le doy paso a Hernán para la siguiente etapa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy buena la exposición, muy clara, y muy claro cómo vos pudiste explicar la necesidad del economista dentro de lo que es la ley de concursos y quiebras, de por qué es necesario y los beneficios que el economista otorgaría para resolver esos problemas que tiene toda economía capitalista moderna, de, como decía, resolver los problemas de deuda y lograr una optimización, una mejor resolución de esos problemas, reducir a futuro la incertidumbre con los beneficios que eso tiene a nivel no solo productivo, sino también social y de empleo. Seguidamente, entonces, pasamos a la tercera exposición. Nuestro tercer disertante será el doctor licenciado en Economía Leonardo Scalise, quien también es egresado de la Universidad de Buenos Aires y es contador público. En su actividad, él siempre trabajó en el ámbito privado, en empresas nacionales o transnacionales. Actualmente trabaja como consultor en cuestiones de microeconomía empresarial, financieras, contables e impositivas. Previamente fue profesor ayudante ad honorem en la materia evaluación de proyectos y actualmente es profesor ayudante de la materia microeconomía, ambas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El licenciado Scalise también es miembro de la Comisión Actuación Profesional de Ciencias Económicas de Licenciados en Economía del Consejo, con una amplia trayectoria. Él fue transcriptor del cuadernillo Modelos, Informes y Dictámenes del Economista, impulsor y coautor de la Resolución 87 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. También fue autor del cuadernillo Pautas para Informes y Dictámenes de Licenciados en Economía. Fue impulsor y coautor de honorarios mínimos sugeridos del licenciado en Economía, y también impulsor y colaborador de las resoluciones técnicas sobre informe de precio de transferencia y formulación y evaluación de proyectos de inversión. Él nos va a hablar ya sobre la propuesta que estamos haciendo, sobre la propuesta en particular, artículo por artículo. Entonces, los dejo con el doctor Leonardo Scalise, quien en unos minutitos va a comenzar la presentación. Muchas gracias, Hernán, por la presentación. Agradezco a la Comisión de Actuación Profesional y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por permitirnos esta reunión científica y técnica. Voy a compartir un PowerPoint. Bien. Vamos a... Me tocó la parte más linda, o la más... la intervención más osada, digamos. Antes de escribir las propuestas, vamos a hacer una aclaración.
Tuvimos en cuenta para hacer las propuestas 4 premisas directrices fundamentales para su confección. Primero, atender y observar las reglas y procedimientos actuales de la ley, esta ley especial, y tratar de proponer la menor cantidad de modificaciones posibles. La segunda premisa fundamental fue no invadir incumbencias, o sea, un respeto a la ley 2488, ni intervenir en tareas o actuaciones de otros profesionales actualmente intervinientes. También, y no menor, es no disminuir los honorarios de los profesionales intervinientes actualmente, ni disminuir el acervo de los acreedores. Y finalmente, para mí el punto más importante, fue ser social y económicamente útil con estas propuestas, para otorgar una mayor previsibilidad, certidumbre y factibilidad a las propuestas que incluye esta ley. Bien, vamos directamente entonces a las propuestas. La primera propuesta apunta al artículo 43, que habla del periodo de exclusividad y propuestas del acuerdo que presenta el fallido o el deudor en la parte de acuerdo preventivo. Nosotros proponemos que un párrafo, a continuación, como octavo párrafo, incluir en la propuesta del deudor un presupuesto de recursos y gastos, con dictamen suscrito por licenciado en Economía. Este dictamen, nosotros proponemos que sea exclusivamente para aquellos casos relevantes, por lo tanto, será exclusivo solamente para sociedades o personas humanas que realicen actividad comercial. Con esto apuntamos a los casos realmente significativos. La designación del economista no es un tema menor en este tema, entonces proponemos que sea lo aplicable en el artículo 253, puntos 4 y 5, que ya es un procedimiento que ya está en vigencia, que está actualmente, se procede de esta manera, y también los artículos 255 y 256, que ahora voy a explicar qué son. Este artículo 253 es la designación del síndico, el procedimiento que ya está en la ley, y proponemos que sean tomados los puntos 4 y 5, que es la designación que hace el juez por sorteo, y que elija ese sorteo sea entre una lista, que ya previamente está establecida, pero prescindiendo de estas categorías A y B. Consideramos que todos los economistas estamos en igualdad de condiciones para brindar este servicio. Y el artículo 255 y 256 habla de la irrenunciabilidad, remoción o licencia del profesional actuante, en este caso el economista, y el 256 que es parentesco inhabilitante o más conocido por nosotros por independencia del profesional. La inscripción del licenciado en Economía proponemos que sea a través del artículo 174 del reglamento, actualmente ya está en vigencia, y es el mismo procedimiento por el cual se anotan los licenciados en administración para coadministradores. Esta inscripción se realiza cada 4 años y tiene su supervisión y su manejo los diversos consejos profesionales. Los requisitos serían exactamente los mismos que actualmente están en vigencia, que rigen para los síndicos y coadministradores o licenciados en administración. Este procedimiento, como dije, lo manejan los consejos, que cada 4 años llaman a inscripción a sus profesionales matriculados. En este caso es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava, pero supongo que cada jurisdicción tendrá su procedimiento de inscripción.
Y finalmente los honorarios. Los honorarios serán fijados en oportunidad de homologar el acuerdo preventivo y, algo muy importante, estarán a cargo del deudor, resultando excluidos de los honorarios de los profesionales actualmente intervinientes que están regulados en el capítulo 2, sección 2. Este honorario lo regula el juez y nosotros proponemos que no resulte inferior a un valor equivalente a 30 módulos como unidad de medida, en este caso que es el módulo establecido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava, que a valor de hoy serían unos 15.000 pesos. Entonces, no incluimos los honorarios del licenciado en Economía dentro de los honorarios que actualmente están en vigencia sobre los profesionales actuantes. Y proponemos que sea el módulo como unidad de medida, que en este caso tomamos como ejemplo el que calcula la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta 2. La propuesta 2, nosotros habla de las valuaciones. Estas valuaciones, la ley la pide antes de declarar la quiebra y solo aplica para algunas sociedades. No aplica para personas humanas, por lo tanto no hace falta ninguna restricción en ese sentido. Solamente es para casos relevantes. Y pedimos que esta evaluación esté acompañada por un dictamen suscrito por licenciado en Economía. ¿Por qué? Porque lo que pide esta evaluación es que sea expresado el valor real de mercado de la empresa. No voy a explicar, no nos vamos a detener en las herramientas de evaluación, pero todos sabemos que la evaluación incluye un flujo de fondos de la empresa y retrotraído a un valor actual. Y obviamente incluimos la que nos aplicaría el artículo 256, que habla de el parentesco inhabilitante o independencia del profesional. Los evaluadores están determinados, también tienen un procedimiento para anotarse, y son determinados por los bancos de inversión, entidades financieras o estudios de auditoría. Estas instituciones podrían tener o no contratados licenciados en Economía. Si los tuvieran, no habría ningún problema, serían ellos los que dieran el dictamen. Si no los tuvieran, tendrían que salir a contratar algún licenciado en Economía. Los honorarios, en este caso, sería a una libre oferta y demanda de ambos actores, el economista y la institución. La propuesta 3. La propuesta 3 habla de un mismo dictamen de un economista, pero es en el acuerdo preventivo extrajudicial, que, como explicó la doctora Victoria Ambrosini, es un concurso abreviado, no aplica para casos chicos, solamente para casos relevantes, por lo tanto no hace falta ninguna limitación en ese sentido, y incluimos dentro de los requisitos de homologación de la propuesta que se incluya un presupuesto de recursos y gastos y con un dictamen de economista. Otra vez, incluimos el artículo 256 que habla de el parentesco inhabilitante o independencia del profesional, como los conocemos nosotros. Los honorarios también serán determinados en este caso entre el deudor, que es el que tendrá que conseguir un licenciado en Economía, un profesional, para que haga este presupuesto, o en todo caso que lo valide. Y finalmente, la propuesta 4 la incluimos en quiebra. En quiebra es, sobre todo cuando el síndico tiene que presentar un plan para expedirse y para que el juez evalúe de la posibilidad de continuar con la explotación de la empresa para liquidarla, liquidar sus bienes, pero mientras tanto siga operando, o no hay posibilidad de continuar con la empresa, y el juez decide
que no lo haya. Pero para eso el síndico tiene que presentar algunos informes, y entre los que tiene que presentar es un presupuesto que nosotros de alguna manera reformamos y adaptamos lo descripto para tener una continuidad con lo propuesto anteriormente. Es que también en ese presupuesto que ya está en la ley, esté con dictamen de licenciado en Economía. Acá sí hacemos la aclaración que este dictamen solamente será de aplicación obligatoria para las sociedades o para las personas humanas que realicen actividad comercial. Y otra vez aparece el artículo 256 que habla de la independencia. Los honorarios, en este caso, también los fija el juez al momento de decidir la continuidad de la empresa, y va a tener en cuenta la labor cumplida, pero se van a abonar con los fondos líquidos disponibles en esa continuidad de explotación. Pero si el juez decidiera no continuar con la empresa en marcha, entonces acá sí, y este es en el único caso, donde de alguna manera estamos metiéndonos con los actualmente honorarios de los profesionales intervinientes, que están determinados en el artículo 218, que es cuando el juez tiene el informe final con todas las ventas realizadas, y ahí tiene el monto, el acervo para distribuir. Es en el único caso. En este caso, donde el juez decide no continuar con la explotación en el caso de quiebra. De todas maneras, creemos que no es relevante, ya que este monto de afectación, porque pusimos un monto que no pudiendo resultar inferior a 15 módulos. 15 módulos a valor de hoy, y al valor del módulo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava, serían 7.500 pesos. Por lo tanto, no consideramos que tenga mucha relevancia, mucho impacto en los honorarios a distribuir, que les afecte en demasía a los profesionales actuales intervinientes. En definitiva, proponemos dictamen en las 3 instancias fundamentales de esta ley especial: en el acuerdo preventivo, extrajudicial, es un concurso abreviado, el concurso propiamente dicho, y en la quiebra, ya sea para evaluaciones, para salvataje o para la liquidación. Para finalizar, estas propuestas requieren de 2 requisitos fundamentales y estrictamente necesarios. Uno sin el otro no sirven. Tienen que estar los 2 requisitos fundamentales. Uno, conocimiento del tema. O sea, acá hay muchos actores, está el deudor, están los acreedores, están los trabajadores, la sociedad en general, está el Estado, a través de sus instituciones impositivas. Por lo tanto, es muy importante el conocimiento del tema. Cursos, posgrados, diplomatura, ahora que están muy de moda, etc. Pero es muy importante que para intervenir en este tema se lo conozca. Y el segundo requisito fundamental es la habilitación profesional. Y cuando hablamos de habilitación profesional, hablamos de el profesional tiene que estar matriculado en el respectivo consejo de la jurisdicción que corresponda, y tiene que ser licenciado en Economía. Una cosa no va sin la otra. O sea, son los 2 requisitos fundamentales que tienen que hacer, que se tienen que cumplir. El único título habilitante en este caso para información prospectiva, porque de eso estamos hablando, en todos los presupuestos hay información prospectiva donde incluye hipótesis sobre el futuro. Bueno, el único profesional habilitado hoy es el licenciado en Economía con título de grado. Entonces estos 2 requisitos son fundamentales.
uno sin el otro no pueden estar ausentes. Para finalizar, las ciencias avanzan, por lo tanto los conocimientos avanzan, y lo que antes hacía un profesional, hoy requieren otros profesionales, y en este caso la ley 2488 expresa eso. Tenemos un tronco en común, ciencias económicas, pero hay 4 profesiones en la ley con distintas incumbencias. ¿Eso por qué? Porque los conocimientos han avanzado y se han diversificado, y ya no es posible un solo profesional para un solo tema o una sola intervención. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. También muy clara tu presentación, muy clara la exposición y muy bueno el PowerPoint. Básicamente lo que vimos en esta jornada, en esta reunión técnica, es la importancia del economista en todo lo que es la ley de concursos y quiebras, en la participación de todo este desarrollo. ¿Y por qué digo la importancia? Porque los temas tratados en esta reunión no son para nada menores. De lo que se habla y la propuesta que estamos presentando, que presenta Apple, con el gran trabajo que han hecho estos 3 profesionales hoy, la doctora Victoria Ambrosini, el doctor Alejandro Kaplan y el doctor Leonardo Scalise, tratan sobre el core de todo el funcionamiento de todas las economías modernas, como decía anteriormente. Trata sobre el proceso de asignación de recursos en todo el funcionamiento de la economía, y eso hace, como les decía, al funcionamiento, a uno de los motores principales que hacen a que toda economía funcione y funcione correctamente, y esos recursos se asignen de la mejor manera posible. La propuesta lo que trata de hacer básicamente es que todo ese motor, todo ese andamiaje funcione un poco mejor. Es aportar con el trabajo del licenciado en economía a todo ese motor para que ese motor calibre mejor y otorgue mejores resultados. Que otorga mejores resultados implica optimizar ese proceso de asignación de recursos con los beneficios que tiene para toda la economía, que es mejores resultados en términos de producción, menores pérdidas que traen estos concursos, menores dolor, mayor certidumbre y, en consecuencia, todo lo que son beneficios sociales. Así que, nuevamente, agradezco la participación de los 3 doctores con 3 brillantes exposiciones, donde claramente pusieron de manifiesto la necesidad del economista, repito, para mejorar estos procesos, para que sean más fluidos y tengan mejores resultados sociales. Así que bueno, agradezco de nuevo la participación, y lo último que quisiera decir es que para lo que son estas propuestas, mejorarlas y seguir mejorando lo que es tanto la profesión del economista como los beneficios que esa profesión otorga a todo lo que es el sistema económico, los invito a participar a todos los colegas en nuestra Comisión de Actuación Profesional de Licenciados en Economía, donde lo que tenemos es mucho trabajo por hacer, donde este es solo un paso más. Nosotros nos solemos reunir todos los primeros miércoles de cada mes, de 18:30 a 20 horas, así que de nuevo los invito. Muchas gracias por haber venido, y muchas gracias nuevamente a los 3 expositores por sus brillantes ponencias. Muchas gracias, hasta la próxima.